vamos a tratar de la improvisación, manejarlo secuencial. Claro. Okay. Bueno, vamos a empezar como lo habíamos planteado. Primero el saludo y el agradecimiento. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, te lo digo, porque realmente no es fácil que uno como estudiante, bueno, la gente o los allegados se presten para colaborar en este tipo de actividad. Entonces, de verdad, estaré eternamente agradecida por estar aquí, porque tú estés aquí presente. Bueno, Flor Ángel, déjame recíprocamente decirte que para mí es un placer y de verdad colaboro con todo lo que sea el desarrollo profesional del talento humano que viene creciendo para contribuir a la fuerza productiva del país y transformar lo que tanto lo necesitamos. Por mi parte también me siento halagado de ser entrevistado y voy a tratar de colaborarte en todo lo que esté a mi alcance. Gracias. Bueno, no te dije Armando, debí empezar por ahí. ¿Cómo estás, Armando? Armando, yo revisando tu currículum, veo que tienes ya 20 años de experiencia en tu carrera profesional, que es contador público, y en una de esas cosas que me diste, tienes 15 años de experiencia en la gerencia de finanzas. ¿Esos 15 años todos han sido escala o hay otras empresas? Bueno, tal cual como tú lo expresas, obviamente no ha sido una carrera continua de gerente sobre escala. Tuve la oportunidad de pertenecer a una corporación ya hoy no existente en Venezuela, llamada Benepal Sociedad de Capital Abierto, que en aquel tiempo se conocía como Benepal SACA. Y estuve gerenciando la unidad de papeles recubiertos. Eso básicamente era en aquel tiempo se traía el papel y se recubría de papel, de pintura para la industria litográfica del país. Ahí tuve la experiencia de conocer muchos temas de papel y bueno, tuve la oportunidad de pertenecer a esa gran corporación que lamentablemente en los años 98 se vio sumergida en una grave crisis financiera y económica y bueno, desapareció de ser una persona jurídica activa y quebró. Hoy en día están algo llamado Indepal, funcionando con el gobierno, que fue quien la auxilió. Tuve esos primeros inicios ahí tuve 7 años gerenciando la parte administrativa y bueno, una vez ahí, sea laboratorio asociado, me llamó con la intención de que requerían a un personal que les pudiera fortalecer el área financiera y bueno, desde el año 2002 hasta la fecha he estado con ellos y ha sido una experiencia magnífica. Desde el año 2002. Y o sea, buenísima esa información porque en la revista el tema del papel es otro, o sea, sabes de los gramajes, arte gráfica, claro. Sabes del gramaje, de los tipos de papel. Sí, señor, del espesor, un poco tuve esa experiencia de vivirlo, claro, siempre del área administrativa. No lo sabíamos, de haberlo sabido, entonces decimos, ¿desde cuándo se pidió opinión? De todos esos años, tanto en Benepal como en Cana, han sido buenos, malos, fáciles, complicados. ¿Cómo lo podrías resumir tú? ¿Cómo se podría resumir la gerencia de finanzas de alguna empresa o de varias empresas? Porque en este caso tiene... Sí. Bueno, obviamente era otra Venezuela. Estamos hablando al inicio del año 95, cuando tuve la oportunidad de pertenecer al equipo de Benepal. La Venezuela de aquel tiempo era una Venezuela igual rentista petrolera, pero tenía unos parámetros en leyes que permitía el respeto en las organizaciones y había unos cuadros o líneas de mando que jerárquicamente se manejaban al igual como se deberían de manejar ahora, pero no había tanto protagonismo obviamente de las masas laborales en temas de control y poder. En aquel tiempo obviamente eso marcó una diferencia porque la gerencia era muy vertical. Venían las directrices, uno ejecutaba acciones y perfectamente tú podías planificar porque los temas inflacionarios y los indicadores macroeconómicos de aquel tiempo permitían en algún momento una posibilidad de tener unos escenarios más controlados. Hoy en día, desde el 2002 a la fecha, fíjate que coincidimos después de los cambios de gobierno y sin entrar en temas políticos, Venezuela sufrió un cambio en su estructura de política monetaria y política cambiaria. Desde el 2003 tenemos un control de cambio
que ha afectado mucho a los temas diversos donde están inmersas las compañías. ¿Qué sucedió? En mi experiencia, desde el año 2002, que fui parte de Cala, he podido observar que se fue degradando ese respeto en las líneas verticales y se fueron incorporando muchos temas para bien social que había estado muy rezagado, pero también se le ha dado demasiado protagonismo a las fuerzas sindicales y obreras, lo cual, a pesar de que trae tal vez la intención de la ley muy buenas, si se quiere, intenciones para que haya equidad y equilibrio entre patrono y trabajador, se ha transgiversado la esencia de la ley y ha tratado de dársele más peso al control obrero, lo cual ha puesto también en riesgo muchas veces que después que se hacen algunos escenarios para poder salir adelante ante cualquier circunstancia, las masas obreros la rechazan o la repudian y ocasionan altos riesgos de continuar las operaciones en las empresas. Entonces eso ha tenido, en mi visión como gerente, que los accionistas han sentido mucho temor porque se le han estado cambiando muchos marcos regulatorios, entre ellos está el marco jurídico. Aquí hubo una fase de muchas expropiaciones que se vivieron en el país, al margen de la gran inseguridad que se ha estado agudizando en los últimos años, pero que ha venido frecuentemente ya existiendo, lo cual hace que los accionistas, al ver un país con alto grado de inseguridad, falta de un marco jurídico seguro, condiciones que incentiven realmente la producción nacional y que ellos vean que su inversión puedan recobrar, porque para nadie es un secreto que cuando un inversionista extranjero se impulsa a invertir en un país, quiere buscar un margen de rentabilidad, y ese margen de rentabilidad tiene que tener un mecanismo para que esas utilidades puedan repatriarse bajo la moneda original que él invierta. Y el control de cambio, lamentablemente, ha creado como un corral muy simulado, porque el Estado permite que puedan venir inversionistas, pero no pueden repatriar sus divisas o sus ganancias. Entonces eso ha hecho que haya una recesión. Entonces he tenido dos ópticas desde el momento en que empecé tal vez en una Benepal y en una Venezuela muy estable macroeconómicamente, y hemos estado desde el año prácticamente 2010 a la fecha en una situación de depresión financiera, económica, inflacionaria. Y timidez de los accionistas. Y mucho temor. Más que timidez, yo creo que mucho temor de no tener un marco jurídico claro que les pueda poner, que les pueda permitir que su inversión pueda retornar. Y eso ha sucedido mucho. Fíjate que el caso de Cloro Venezuela, una compañía emblemática americana, que estuvo bajo el marco legal, no pudo continuar, lamentablemente, y te la cito porque fue una experiencia cercana con varios compañeros que trabajaron en esta área, y a pesar de que cumplieron acabar con la normativa, al final se le hizo intervención de la compañía, prácticamente, interviniendo sus activos, toda su infraestructura, y eso todavía está en un proceso legal, ya no obviamente en tribunales nacionales, sino obviamente en tribunales internacionales. Ahora, me dijiste que en el 98 Benepal, ella, justamente en el 98 es que comienzan aquí una serie de cambios políticos, y posteriormente estos cambios económicos que tú nos estás refiriendo. Pero en el 98 Benepal quiebra. Sí, obviamente. Entonces, también. Esa experiencia. Ahí estábamos saliendo obviamente de una dirección política en el tiempo que estaba Rafael Caldera, luego vino Carlos Andrés Pérez, y hubo lo que fue la debacle bancaria en el año 96, 95. Ahí hubo aquella subida de los intereses sobre los 100%. Las compañías muchas jugaron a que se endeudaron buscando que, como la inflación y el que invertía en dólares con una inflación tan baja en Venezuela podría recobrar el retorno de su patrimonio, y lamentablemente la tasa se mantuvo muy estática. Las compañías que se habían metido en mucha deuda tuvieron que pagar esas obligaciones y no tenían liquidez. Y eso fue lo que le sucedió a Benepal. Sus altos endeudamientos en capital de trabajo, apostando a que los diferenciales cambiarios se pudieran incrementar,
o sea, fue una mala decisión de la administración. O sea, era contrario a lo que está pasando. Contrario. No había temor. No había temor. Exactamente. Los accionistas se exactamente, así es. Entonces, desde tu perspectiva, veo que no ha sido beneficioso esos cambios, independientemente de que tuviste la experiencia de Benepal, que creo no es beneficioso, o en algo es beneficioso toda esta serie de cambios en el sistema cambiario, en el sistema tributario. Obviamente los economistas, al igual que en mi perspectiva, pienso que los controles en exceso pueden traer muchas situaciones que pueden causar burocracia e incluso intereses de conflicto. Y eso es lo que ha sucedido tal vez. Se han montado muchas leyes en un marco tributario y, si se quiere, impositivo, que ha pechado mucho a la parte empresarial. Entre ellos podríamos mencionar la ley de LOCTI, la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología. Fue una ley creada en este gobierno. Tenemos también la creación de una ley de precio justo, lo cual no existía durante muchos años en Venezuela, que establece un margen de un 30% para cada persona que haga vida empresarial en Venezuela, o industrial o comercial. Y otra serie de situaciones que han, si se quiere, marcado muchos controles, lo cual ha repercutido que, como no tenemos la infraestructura en el Estado para realmente integrar cada una de esas aristas y poder tener prácticamente, si se quiere, en esa integración una rápida respuesta, entonces ha creado más bien cuellos de botella, porque cuando de repente tienes una permisología por un ministerio, otro ministerio no está enlazado con ese, y entonces también pone sus propias trabas. Entonces tienes solvencia, te piden solvencia ante el Seguro Social, solvencia laboral, solvencia del OCTI, solvencia de la superintendencia. Entonces, cuando vienes a ver, tienes demasiados controles que ha causado más bien un retraso y un cuello de botella para la fluidez de los procesos. ¿Qué hace Pero esos esto? controles, a tu juicio, si son beneficiosos, No, ¿sí podrían ser beneficiosos? pueden ser beneficiosos siempre y cuando el Estado hubiese analizado que puede haber contado con la infraestructura tecnológica para integrarlos. Y otra cosa, que también se ha dejado en muchos criterios de funcionarios públicos las interpretaciones de las normas. Y como en aquel tiempo, vamos a hablar de los años 2005 al 2010, que había una gran bonanza petrolera en Venezuela porque el precio del barril llegaba a los $100 por barril, el Estado cada vez fue cercenando más compañías que producían en Venezuela, y incentivo fue la importación, lo cual deterioró el aparato productivo. Habían controles que adicional asfixiaban más al empresariado, y por supuesto entonces todas estas condiciones fueron prácticamente deteriorando la posibilidad de que la producción nacional se le diera el valor importante. Por tal motivo considero que los controles, tal vez, si se hubiesen manejado con una infraestructura y una gerencia distinta, fuesen dado tal vez lugar, porque no quito la buena pro. Por lo menos LOCTI es beneficioso, obviamente, porque la intención de LOCTI, cuando eso comenzó, era ayudar al desarrollo científico. Sí. Obviamente, fíjate. Y eso a mí no me parece que sea mal. LOCTI tuvo una transformación. LOCTI empezó y le permitían que, obviamente, del fondo que se pudiera establecer individualmente por cada empresa pudiera ser reinvertido en la tecnología de la industria y en el desarrollo del talento humano de sus trabajadores. Luego, dadas las situaciones que fueron mermando al transcurrir el tiempo del país, le fueron creando una condición de que cada quien tenía que ser aportante, un fondo único, vamos a decir, ya manejado centralmente por el Estado, y no podía él acceder sino a través de un proyecto el cual que cualquiera puede decir, bueno, perfectamente, bueno, haz tu proyecto y plantéalo. Pero resulta que tampoco los aceptaban. A muchos de ellos se le negaba el aporte, indicándole que tal vez no era una prioridad para el Estado. Pero si tú tenías tu sector productivo y tú podías con ese fondo, podrías ir desarrollando nuevas tecnologías, pero como el Estado no te veía desde el punto de vista de él prioritario, entonces se trancó la posibilidad. Entonces hoy en día es un impuesto más que se paga al Estado
y es un dinero que no se reinvierte en el tema del aparato industrial. O sea, termina no siendo beneficioso. A pesar de que nace, por eso que digo, las leyes nacen con unas consideraciones, con intenciones, que en el marco del papel se ve muy bonito, pero lamentablemente quienes las administran, que ha sido el gobierno nacional, obviamente ha tenido muchas dificultades con sus líderes. Y bueno, en Cala, ¿cómo han hecho para manejar eso? ¿Cuál es la cartera de productos? O sea, ¿ha aumentado, ha disminuido a causa de esos cambios, de esos controles? Bueno, fíjate algo, Florena, es importantísima esa pregunta. En el año 2002, cuando yo ingresé al equipo gerencial de Cala, Cala más o menos producía un mínimo de 120 productos o marcas comerciales entre las líneas bovino, avícola, y teníamos en aquel tiempo algo de cerdo. Luego, para ponértelo en resumida cuenta, 15, 16 años después, no, 14 años después básicamente, del 2002 a hoy 2016, Cala está operando con 74 marcas comerciales, de las cuales realmente solo 15 son el sostenimiento de estas estructuras, de la infraestructura de la empresa, porque las demás no se pueden hacer con planificación constante. ¿Por qué me hablas de marcas comerciales y productos? ¿Es diferente o es lo mismo? Bueno, digo marcas comerciales porque efectivamente están relacionados. Es un producto. Sí, es un producto. Lo que pasa es que el producto puede, o sea, se asocia a una marca comercial porque es como lo conoce realmente el cliente. Para nosotros, dentro de la casa es un producto. Pero si te hablo del producto, ¿cuál? Bueno, tengo de repente lactobas para lactosa, el Ravax para la rabia. Entonces, por eso te hablo de marcas comerciales. Del año 2002, 120 productos. Hoy 74, de los cuales 16 en promedio más o menos son los que mantienen la estructura de la compañía en la actualidad. Eso de que mantienen la estructura de la quiere compañía, decir que son las que más se están de alguna forma produciendo y se venden, porque el ganadero, que es nuestro... O sea, ahorita, técnicamente hablando, ahorita lo que están produciendo son 16 marcas comerciales. A pesar de que puede ser inconstante la producción del otro resto, hablamos de que 16 se tratan de cuidar porque son los que mantienen mayor margen de volumen y pueden a nivel de la venta mantener la estructura que hoy la compañía posee. ¿Sí me explico eso? Sí. O sea, ¿qué pasa? A pesar de que los otros no es que no son importantes, tal vez sus márgenes de rentabilidad son muy poquitos por sus altos costos de la manufactura, y entonces son tecnologías de mayor, si se quiere, valor en el mercado internacional, y necesitamos traer una materia prima en dólares, lo cual hoy en día es prácticamente inaccesible para nosotros. Entonces estamos tratando de hacer los componentes que puedan traernos lo poquito que pueda mantener la estructura como mínimo. Por eso es que te hablo de 16. Dentro de esos 16 productos que mantienen la estructura, ¿cuál es el bandera? O sea, ¿cuál es el que...? Te puedo mencionar 5 principalmente que están ahorita en el tapete. Tenemos la Ravax, que va dirigido hacia la rabia animal. Tenemos ahí el Matagusano, el Winglo. Tenemos el Convican, que son prácticamente fármacos que están para la parte nutritiva, o si se quiere para complementar la parte polivitamínica del animal. Y tenemos en expectativa traer unos productos que son el Fluipen y Tifral, que también ayudan al bovino en el proceso de reproducción animal. Entonces, estos son los productos que en este momento pudieran ser parte de la bandera de los primeros 16 que están sosteniendo constantemente la estructura de Cala. ¿Y la materia prima de esos productos? Okay, ¿La consiguen aquí o la tienen, como dijiste, toda que importar? Cala depende del 95% de divisas para poder continuar. 95%. Solo un 5% de su total de suministros e insumos que ella quiere lo pudiera acceder a través del mercado local, y básicamente eso que se compra en el mercado local es el empaque. Eso viene siendo el frasquito, la etiqueta, los viales y los sellos. Pero a su vez el encadenamiento productivo de nuestros proveedores requiere de componentes importados para poder hacer también la parte de litografía. En el caso del aluminio, que para el sellito y los viales, tiene que depender de que la industria
metalmecánica venezolana produzca, y como todos sabemos hay una gran depresión en la parte de las industrias básicas del Estado. Entonces, al tener ellos dificultades, también el mercado local se agudiza, a pesar de que ellos lo pudieran pagar en bolívares, ellos no tienen componente para realizarlo. Entonces, hay como una traba. Y el 95%, ¿por qué te lo digo? Porque lamentablemente estos procesos tienen una alta, o lamentablemente no, eso es así en todos los países que trabajan la biotecnología, y obviamente